Estimados amigos, es un gusto nuevamente poder expresarme y llegar hasta ustedes en el día de hoy, que es el 6 de septiembre del 2023. Estamos otra vez con una nueva sesión, la número 6, de la actualización de la situación nacional e internacional desde la perspectiva del nacionalismo y la cosmovisión tradicional del catolicismo. Lo que voy a exponer hoy tiene relación con la bibliografía que le estoy presentando en este momento. Es una extensa bibliografía que he ido recogiendo de todo lo que publiqué a lo largo de estos 21 años con Patria Argentina, y en donde ustedes ven los títulos de los artículos y las fechas y oportunidades en que fueron expresados. Fíjense, por ejemplo, el primero, otro acierto de Patria Argentina: los militares todavía no saben quiénes son sus victimarios, por el suscripto, y fue publicado en el ejemplar de Patria Argentina de marzo del 2007. Y así sucesivamente, entre el 2007 y el 2015, que yo no lo he incluido al final, está el título del trabajo sobre la trampa de Malvinas, sin especificar la oportunidad en que eso fue publicado. Y también hay un trabajo específico donde compilo en el fines del año 2015 toda la bibliografía, todo lo que había sido publicado sobre la cuestión de los derechos humanos y la persecución jurídica a las Fuerzas Armadas. Es decir, esto, lo que los voy a expresar, no sale del aire, no sale de mi opinión personal. Eso está tratado en cada uno de los artículos. Lamentablemente no les puedo hacer el link porque no están subidos a ningún lado y por lo tanto es muy difícil manejarnos con eso. Entonces yo hice un extracto de los principales aspectos de cada uno de esos artículos a medida que iba pasando el tiempo y que iba tomando conciencia por otras informaciones y también por la integración de la información del nuevo panorama que me iba haciendo respecto a este espinoso problema de la persecución de las Fuerzas Armadas en relación a los derechos humanos, a la supuesta violación de los derechos humanos. Estos días han sido muy agitados a raíz de una presentación de carácter político o de uso político que se hiciera en su momento ahí en la sala de la municipalidad, en la sala de sesiones de la legislatura de la Municipalidad de Buenos Aires o de la Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto esto entró nuevamente en resonancia a raíz de la, sobredimensión que le otorgó la prensa argentina, especialmente todos los medios audiovisuales y los principales medios de comunicación del establishment, y de nuevo estamos, yo no sé si queriendo, en medio de una campaña de agitación o de explotación y aprovechamiento político, que me parece que si esa fuera la intención, la elección de este tema ha sido muy malo, por respeto a las víctimas y por respeto también a quienes hoy sufren prisión
del sector militar. Vamos a comenzar diciendo lo siguiente, con esta exposición de la foto parcial, una imagen parcial que yo publiqué en Patria Argentina y que corresponde a un extracto que he sacado del diario Ámbito Financiero, donde voy a tratar de, como esto ya fue publicado ya hace mucho tiempo, muchos años, pero parece que la gente no, inclusive gente allegada a estos temas, no prestan atención o no quieren prestar atención o los deben considerar irrelevantes. No creo que sean irrelevantes. Nunca tuve una discusión, nadie me objetó esto cuando fue publicado. Puede ser que nadie lo haya leído tampoco. Pero creo que no es irrelevante lo que se dice en esos artículos. ¿Quiénes están acá en esta foto? Acá está el señor Anthony Burns, que en ese momento, en el 2007, en febrero del 2007, era el tercero en jerarquía e importancia en el Departamento de Estado norteamericano, acompañado por el señor Shannon, que era el subsecretario de Estado para cuestiones latinoamericanas del Departamento de Estado norteamericano. El artículo, como ustedes ven, la parte superior de esta imagen es un agregado que yo le hice a la imagen, pero el artículo comienza con eso del cinismo norteamericano en última visita a Kirchner. Es decir, al día siguiente de esta visita. Bajo este tutelaje y bajo este hecho muy importante, y especialmente en este diario, porque a ello se refirió en su momento, que era periodista de ese diario, el periodista Juan Bautista Joffre, quien verdaderamente se nota que lo pusieron en contradicción con lo que sostenía o con sus creencias íntimas, y él precisamente hace la crónica de eso bajo este título del cinismo norteamericano, cosa que llamaría la atención porque precisamente el señor Joffre no se caracteriza por esos juicios tan duros y adversos respecto a los Estados Unidos. Entonces, eso ocurrió el 12 de febrero del 2007. 15 años. En esa exposición que realizó el señor Burns después de una gran demora a los presentes que estaban esperándolo a su auditorio en el CARI, no es en cualquier lugar que lo hacen, es el CARI, una especie de sucursal criolla del Foreign Relations, Council of Foreign Relations. Llama la atención como el señor Burns, que hoy es el embajador norteamericano en China, no es cualquier miembro del cuerpo diplomático norteamericano, es un hombre con reconocida experiencia, por lo menos en los cargos, ahí dentro del Departamento de Estado.
en ambas partes, tanto en los que expresó él en ese momento en el CARI, como después en una conferencia de prensa que brindó, expresó o ponderó al país, mejor dicho, es decir, elogió al gobierno argentino por hacer justicia sobre los crímenes del pasado, no especificó a qué crímenes y cometidos por quién, y eso es muy importante. Se entiende que era de hacer justicia con los militares por la violación de los derechos humanos, o la supuesta violación de los derechos humanos, como se va a mostrar a continuación. Agregó: recuerdo cuando siendo estudiante, el señor Barnes observaba la tragedia que pasaba en la Argentina durante los 70 y los 80. En otro pasaje afirmó: admiramos a su gobierno. Les recuerdo que en ese momento el gobierno era, creo que todavía era de Néstor Kirchner, después le sucedería Cristina Kirchner, o no me acuerdo bien si ya estaba instalada en el gobierno Cristina Kirchner, su primer gobierno. Es importante a quién se está refiriendo, a qué gobierno se está refiriendo él, porque si no, al dar estos fragmentos desconectados del contexto en que fueron escritos originalmente, podría pensarse que es cualquiera de los otros gobiernos. No, está hablando el gobierno, cuando dice el gobierno, está hablando del gobierno de los Kirchner. Es un elogio a los gobiernos de los Kirchner. En otro pasaje, como decía, afirmó: admiramos a su gobierno por defender los derechos de sus víctimas y también los apoyamos en esto. Es decir, ahí tienen un reconocimiento especial al gobierno, precisamente por la eficiencia, la eficacia y porque su decisión de intervenir firmemente a favor de los derechos humanos, supuestamente en función de las violaciones que pudo haber habido o esas falsas acusaciones de genocidio. Agregó además en la conferencia de prensa que dio a posteriori de la reunión en el CARI: todos los que visitamos la Argentina no podemos dejar de asombrarnos por la escala de atrocidades que se cometieron en la dictadura militar, que fue un periodo horrible de la historia. Está bien que el pueblo argentino busque justicia. Fíjense el lenguaje que habla el secretario de Estado norteamericano, que utiliza para referirse a los supuestamente víctimas de la represión militar o de la acción militar durante el proceso militar que había terminado en fines de 1983. Y agrega: por eso respetamos y apoyamos lo que hace el gobierno argentino en ese sentido. ¿No le suena parecido a todo lo que se ha dicho de nuevo y vociferado en esta semana? Pero no lo dicen acá los partidarios de las organizaciones o miembros del progresismo o del izquierdo progresismo o de las organizaciones de derecho humanista que pululan acá en la Argentina. Lo dice el tercero en jerarquía
del Departamento de Estado norteamericano. Al mismo tiempo que el gobierno, en un momento en que al mismo tiempo eso ocurría, refiriéndose a esos hechos, acordaba con el general Galtieri, que fue el último o el anteúltimo presidente del proceso, la intervención argentina en Centroamérica. Alentaba lo que se llamó el denominado Proyecto Democracia, proyecto que fue enunciado por el mismo Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, el 8 de junio de 1982, en plena Guerra de Malvinas, en un discurso en el Parlamento británico. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, la oportunidad en que Reagan y el lugar donde lo expresa o expone su proyecto de democracia, durante la Guerra de Malvinas y en el Parlamento inglés, mientras todavía las acciones militares contra la Argentina en Malvinas continuaban. Por eso hablamos del cinismo, o mejor dicho, yo tomo lo que es Ámbito Financiero en su momento publica a través de la pluma de Juan Bautista Joffre del cinismo norteamericano. Nicolas Burns ponderó al país por hacer justicia sobre los crímenes del pasado. Y hizo todo este recordatorio a favor, si no a favor, no digamos aplaudiéndolo, pero sí reconociendo como que se había cometido graves hechos contra los derechos humanos que ofendían a toda la humanidad. Por eso resulta paradójico, si pasamos, estimado amigo de director, el slide 7, resulta paradójico que el autor intelectual de la persecución y condena moral histórica y política de las Fuerzas Armadas Argentinas, un objetivo adjudicado desde siempre y aprovechado en esas épocas de inicio, hace 40 años que vamos a cumplir, de inicio de la democracia, que era adjudicado al marxismo-leninismo y al izquierdo progresismo, fuera asumido formalmente en las palabras de Burns y en los actos del presidente Reagan por el imperio anglo-norteamericano israelí, al cual se lo consideraba a este imperio y a estos países citados individualmente, que a mi criterio lo conforman, como el aliado y abanderado de los valores y principios del occidente cristiano en la lucha contra el comunismo. Esa descripción que acabo de comentar es la descripción que se mantiene vigente y es el marco en el cual se ha realizado toda esta actividad dirigida a perseguir jurídicamente a las Fuerzas Armadas de la Nación con la excusa de la violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Eso era hace 40 años, o comenzó hace 40 años, a partir del 10 de diciembre del 83.
y se continúa hasta esta semana que hemos visto este revival. Por eso mis dudas respecto a la oportunidad y a la motivación que se pudo hacer o se pudo haber tenido para hacer este revival. Por eso consideré, a raíz de este revival y de lo que tuvimos y tenemos que seguir escuchando toda esta semana, seguramente, y varias más, y durante toda la campaña electoral, que es hora que las víctimas que tanto defendemos, que tanto nos duelen y que nos deben de doler de los dos lados, las víctimas de los dos lados, pero porque los dos lados, las víctimas de los dos lados deben conocer la identidad de sus verdaderos victimarios y de esa forma se enteren los que están presos en las cárceles, los militares y oficiales, suboficiales, personal civil, gendarmes, policías, guardiacárceles, que están presos, que ellos no son presos comunes, son presos de un poder y una fuerza extranjera a través de la dócil complicidad de los que ejercen los poderes institucionales del Estado argentino. No son presos comunes, son presos de un Estado extranjero. Y esto es importante, así como también las víctimas de la subversión, las que cayeron, son víctimas o fueron víctimas de la manipulación política y de la penetración de los servicios de inteligencia occidentales dentro de las estructuras subversivas que pasaron a controlarlas y a dominarlas al final del periodo del proceso militar, sirviendo dialécticamente a los intereses del imperio anglo-norteamericano israelí. Y los argumentos que estas organizaciones han vuelto y reiteradamente esgrimen y vuelven a repetir una y otra vez, y especialmente frescos los tenemos en esta semana, son los mismos argumentos que esgrime oficialmente el gobierno de los Estados Unidos o del imperio anglo-norteamericano israelí para denostar a los militares argentinos que están encarcelados. Son los mismos, no hay diferencia. Y hablo más claro que lo que está escrito, porque evidentemente después de 15 años se nota que o eso no se entendió lo que se decía, no se creyó, no le pusieron atención, no lo vieron o no quisieron verlo para no adoptar responsabilidades. Pero esta es la realidad. Discúlpenme, señores, yo sé que algunos pueden sentirse molestos porque yo lo que estoy expresando, pero tengo que decirlo porque no tengo la vida comprada para muchos años más. Estamos en la generación prevista en los Salmos, 70 y 80 años, así que tengo que prever que hay que decirlo antes de morirse. Lo dije, lo escribí reiteradamente mientras edité Patria Argentina durante 21 años. Pero es como si hubiera hablado, lo dije también por este medio de Canal TV1, pero es como si no se hubiera borrado lo leído y se hubiera borrado lo visto y escuchado. En todos los sentidos parece que no hubo ninguna reflexión. Y realmente a mí todo esto me ha molestado bastante a lo largo de estos años, en forma tal que creo que también influyó, como algún médico me diagnosticó, algunos aspectos de mi salud, no en la parte psíquica, sino en la parte
de las defensas y orgánicamente. Por eso no debería machacar sobre estas cosas o desinteresarme para evitar que psíquica o afectivamente esto me cree alguna complicación por alguna falta de defensas orgánicas. Pero esto lo hago con total desapasionamiento, no lo hago solo por los militares. Acá lo que tendrían que avivarse también no son solo los militares, son también los que quedaron como familiares de las víctimas muertas durante la guerra contra la subversión. Porque he visto gente enardecida en la televisión hace rato que no tenía un revival de esta naturaleza. Porque esas víctimas de la subversión, la causa fundada, la que está detrás de los hechos aparentes y publicados y lo que dicen los medios de comunicación que trabajan para el imperio, detrás de ellos fueron usados, sí señores, los subversivos fueron usados y fueron cooptados por los servicios de inteligencia occidentales. Por eso cuando recién les hablaba del occidente cristiano, que el imperio anglo-norteamericano-israelí, nosotros acá lo considerábamos un aliado, porque combatíamos contra el comunismo internacional y era una causa internacional que hacía al destino de la humanidad contra el marxismo, leninismo y todo eso. Después de mucho estudio e investigación, y porque tampoco yo creía, pero ellos usan este sistema de dominación del imperio al que me refiero, usa y tiene la costumbre desde hace varios siglos de usar la dialéctica, no la dialéctica para obtener la verdad, sino la dialéctica como un sistema operativo. Crea el conflicto. Y si el conflicto está creado, asusa el conflicto y alimenta el conflicto, la duración, las consecuencias, todo lo que sea. Y entonces vemos que si tomamos desde Perón, desde el derrocamiento de Perón, la Argentina ha sido un campo de batalla civil permanente que fue siempre usado por fuerzas extranjeras para mover dialécticamente a ambos bandos, a la izquierda y a la supuesta derecha, indistintamente. Es lógico, y hay que decirlo, es probable que, porque no tenemos las pruebas, pero es probable, para algunas yo logré reunirlas, es lógico que inicialmente hayan sido genuinas esa subversión, ideológicamente genuina. Gente que tenía una ideología y creyó que a través de esa ideología podía realizar la empresa de liberar a su patria. Pero después eso, con el transcurrir del tiempo y la corrupción que se emplea para esos casos, eso fue cooptado. No es que fueron con una bandera norteamericana o inglesa y estaban con los subversivos. No, fueron cooptados sus jefes, sus cabezas, y siguieron hasta el final y los llevaron al sacrificio inútilmente. Algo muy parecido como lo que pasa en Ucrania, pero mucho más chico en el caso, numéricamente en el caso argentino. ¿Quién está detrás de la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Ustedes creen que son los ucranianos? ¿Son ellos nomás? No, detrás están los poderes reales del mundo. Está el poder mundial o el poder internacional del dinero. Ellos son los que mueven la guerra. Ellos son los que hacen
crean el conflicto. Si no lo crean, lo estimulan hasta un punto que sirva a sus intereses. Entonces, estimados amigos, discúlpenme mi vehemencia, pero esto me saca, tenía que, digamos, expresarlo, tal vez por última vez, pero había que expresarlo, porque si no algún día me iba a atragantar al ver tanta ingenuidad, tanto de mis camaradas como de los enemigos, tanta idiotez, tanta estupidez, sabiendo quiénes son los que están detrás y lo mueven al conflicto, y lo incentivan, y lo asusan. Ese es el uso de la dialéctica como un sistema operativo, como es el Windows, para hacer funcionar nuestras PC. Es un sistema operativo, lo usan hace 300 años, por lo menos. Tal es así que la biografía de los Rothschild, cuyo autor es el historiador Ferguson, inglés, en una transcripción de la carta de la madre de los originales poseedores o formadores de la familia Rothschild, los hijos de Meyer Amschel Rothschild, le dice a una tercera persona por escrito: este año mis hijos me han dicho que no habrá guerras. Se refería casi a los finales de la guerra contra Napoleón. Bueno, lo dejamos acá un minuto y que esta pausa sirva para que meditemos y continuamos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, seguimos entonces con este tema, pero ahora me voy a referir específicamente al motor ideológico del imperio anglo-norteamericano, israelí, o al gobierno de los Estados Unidos que movió, que pretendía mover el proyecto democracia, en qué consistía, cómo se usó dialécticamente esto. Y cada uno recuerde lo que creía y cree todavía, porque yo sé que hay mucha gente que cree casi religiosamente la santidad de los Estados Unidos. No tengo nada contra el pueblo norteamericano, ni contra específicamente contra algún miembro de sus gobiernos. Yo creo defender el interés argentino y lo voy a seguir defendiendo hasta donde pueda, hasta donde me dé la capacidad física y espiritual para hacerlo. No tengo nada que
objetar y lo considero un gran pueblo, con algunas contradicciones y algunos errores que los tiene y señalo también para el nuestro. Pero no soy ideológicamente antinorteamericano. Samuel Huntington, profesor de la Universidad de Harvard, fue uno de los autores intelectuales del proyecto Democracia. Huntington lo explicitó en 1992 en su libro La tercera ola de democratización a fines del siglo XX. Una especie de manual práctico para la destrucción de las Fuerzas Armadas de todas las naciones en vía de desarrollo. ¿Escucharon bien ese concepto, señores? Un manual práctico para la destrucción de las Fuerzas Armadas de todas las naciones en vías de desarrollo. Y eso se lo leo doblemente, especialmente para aquellos que tienen el oído hecho a las dulzuras del elogio y de la santidad de los Estados Unidos. La tesis del proyecto Democracia se había esbozado ya en el informe final del grupo de trabajo sobre la gobernabilidad de las democracias, de la Comisión Trilateral. Eso fue en el año 1975. Huntington también fue uno de los autores de ese informe sobre la gobernabilidad de las democracias. El objetivo del proyecto Democracia de 1982 fue el de organizar redes transnacionales, escuchen bien, transnacionales, que operando bajo el nombre de democracia pudiese controlar el nuevo orden previsto por los anglo-norteamericanos. Para ello se creó un instrumento de aplicación materializado en la NED, N-E-D. Les pido que lean con cuidado ahí, la NED, como se abrevia. En inglés significa National Endowment for Democracy, Fondo Nacional para la Democracia. La próxima, señor editor. Para apreciar el grado del cinismo norteamericano, título impuesto al relato o a la crónica de esta visita de los dos funcionarios, los dos diplomáticos norteamericanos en febrero del 2007, tomado del diario Ámbito Financiero, respecto a lo que pretendidamente creían ser sus aliados en Centroamérica, como fue el caso argentino, que fuimos muy aliados de los norteamericanos en Centroamérica, en los fines de los años 70, es preciso no pasar por alto el informe final de la Comisión Bipartidista Nacional del Congreso Norteamericano sobre América Central, de enero de 1984. Ya acá estábamos en plena democracia, también conocida como la Comisión Kissinger, por presidirla este personaje. Formaban parte de la misma, de dicha comisión, varios miembros de la NED, de esa organización de las que recién le he nombrado y que fue creado durante el gobierno de Reagan. Tales como Lane Kirkland, presidente de la famosa AFL-CIO, y Carl
Hershman, de la Liga Antidifamatoria, entre paréntesis, la abreviatura es ADL, una organización regenteada o perteneciente a la logia masónica judía Bnei B'rith, y que hoy es presidente en la NET. Es decir, hoy, me refiero al año 2007, era en ese momento presidente el señor Gershman, era presidente también de la NET, y lo era desde 1998. Vuelvo a repetir, era presidente, pertenecía a la Liga Antidifamatoria, la ADL, de la llamada logia masónica Bnei B'rith, y que además era también presidente de la NET desde 1998. Esto fue escrito, vuelvo a reiterar, en 2007. Considera el proyecto de democracia a los militares de la región como una amenaza y un obstáculo peor que los comunistas. Desviar fondos del desarrollo económico, social, médico y educativo de la región a la represión militar exacerbaría la pobreza y fomentaría la inestabilidad interna en cada uno de los países. La creación de estados cuarteleros muy probablemente perpetuaría a los ejércitos de la región en el papel de élites políticas permanentes. Esto lo está diciendo una comisión que salió de algún país comunista, de la ex Unión Soviética, de un archivo de la ex Unión Soviética, de Cuba. No, lo dice el proyecto Democracia, escrito fundamentalmente y desarrollado por Huntington en el libro anteriormente referido. Este no es de un izquierdista, de un zurdo, de un comunista redomado, de un ideólogo marxista-leninista, o cubano, o chavista. Esto sale del gobierno norteamericano. Esa obra que me refiero, la tercera ola, en ella Huntington afirma, en muchos párrafos dedicados a los militares, uno que elegí, entre comillas, purgar o pasar a retiro rápidamente a todos los oficiales potencialmente desleales, incluidos los simpatizantes del régimen autoritario, y a los militares reformistas que hayan ayudado a hacer posible el régimen democrático. Estos últimos son más propensos a perder el gusto por la democracia que el gusto por intervenir en la política. Castigar despiadadamente a los líderes de intentos de golpe. Esto no lo escribió un comunista, no lo escribió un guerrillero marxista, un montonero de LERN. Esto lo escribió un funcionario, el ideólogo del proyecto Democracia, el señor Huntington, en su libro La Tercera Ola. Para sorpresa de algunos que me pueden estar escuchando, o que si lo leyeron en el 2007, no se dieron cuenta de lo que estaban leyendo. Por eso, cuando oí a lo largo de todos estos años hablar, echar pestes, atribuir que hijos de militares comprometidos en la lucha contra la subversión no ascendían,
o eran retirados, o eran postergados, o eran pasados a retiro. Ahí está, eso nos lo aconsejaron los exguerrilleros, eso lo aconsejó el departamento, el NUMEN del Departamento de Estado para hacer eso con los militares de Latinoamérica, porque esto es una referencia no a la Argentina, sino a todos estos países que se estaban democratizando. Así como hubo una era de las dictaduras militares en América Latina, empezó a partir de los 80 una era, y después de la Guerra de Malvinas, más claramente, una era de la democratización. Y ese era el premio que le daban a todos los serviles que sirvieron a ese proyecto siendo militares o funcionarios civiles de los gobiernos de turno en Latinoamérica, especialmente en la Argentina. Esa es la explicación de por qué el kirchnerismo no disolvió a las Fuerzas Armadas de la dictadura y del terrorismo de Estado, ni tampoco lo reemplazó por un ejército rojo o popular y democrático, como podría haber sido. Su modelo no responde, el modelo kirchnerismo no responde ni nunca respondió a las pautas del ex imperio soviético, que ya estaba disuelto desde el año 1991, sino al imperio anglo-norteamericano-israelí. Yo no sé cómo hay que hacer para que esto se pueda entender. Por eso acá no hubo un cambio de ejército ni de denominación, como hubo en Cuba, como hicieron los sandinistas. Esto fue un proyecto de democracia, hecho desde el Departamento de Estado, no desde el Kremlin. Del Departamento de Estado y del Foreign Office de Londres. Y algunas usinas del Estado de Israel, o dependencias que no son del Estado de Israel, pero tienen una adscripción ideológica, religiosa o racial al Estado de Israel. Bueno, hay que tener un poco de sentido común y sensatez y humildad para reconocer cuando nos hemos equivocado. Nosotros nunca... Siempre hemos creído en ese famoso Occidente. El Occidente fue nada en la época que nos tocó luchar contra la subversión. Ya era nada. Yo personalmente no me di cuenta. Tuve que leer mucho, investigar mucho, hablar mucho. No creía, hasta que finalmente los hechos y los documentos y las circunstancias y los resultados me dijeron. Algo me dijo, no, esto no es una prefabricación de un gran enemigo genuino. Este es un enemigo creado falsamente para provocar lo que se buscaba, la destrucción de las Fuerzas Armadas. Enumera el proyecto de democracia, estamos en el slide 12. Como primer obstáculo, la ideología militar, concebida en Latinoamérica como doctrina de seguridad nacional, la cual es el centro del problema. Y sí, así se llamaba la doctrina, pero eso fue impuesto por los norteamericanos y los asesores norteamericanos y todos los ejércitos, porque yo también estuve 2 años en la Escuela de Guerra del Brasil y era muy natural ahí en Brasil también hablar de la seguridad nacional. Eso lo adoptaron todos los países de Sudamérica. Los políticos actuales, estos pseudo-izquierdistas progresistas, ¿no lo sabían eso? Los que eran ya hombres grandes y veteranos, ¿no sabían eso, que eso era así? No lo sabían.
Eso está desde la época que yo me acuerde, que era subteniente, cuando me recibí, en la época que el general Onganía fue presidente en los años a fines de los 60. La expresión seguridad nacional se usaba en toda América Latina y fue impuesto por la doctrina militar norteamericana y política. El órgano que se formó parte de la NET, el NEDI, continúa. Cuando no existe enemigo externo, en todo textual, cuando no existe enemigo externo, los militares enfocan sus miras a la subversión interna. Puede que vean la patria bajo el ataque de subversivos que deben ser erradicados antes de que contaminen el cuerpo por completo. Mientras tanto, partidos políticos personalistas, debilitados y fragmentados, aparecen como incapaces de gobernar. La elección, entonces, nosotros o el comunismo, o nosotros o el caos, el deber y el honor requieren la intervención militar. Y sí, esta es la ideología que subyace y que es detectable. Cualquiera que venga a estudiar la historia esta se va a dar cuenta que esos eran los contenidos ideológicos aceptados por todos los países, digamos, dependientes de los Estados Unidos, porque esa es la realidad, con una relativa manejo de la independencia, que hoy ya esa relatividad no existe, son absolutamente dependientes, y eso es lo que se podía observar. Es decir, era un razonamiento que estaba en boca de los políticos, por eso habla de partidos personalistas. ¿Y qué partido en América Latina no es personalista? A ver, a lo largo de la historia, en América Latina, no estamos hablando de Estados Unidos ni de Europa. En las realidades nuestras de América Latina. Bueno, les expongo otro caso, a raíz también de la misma época, el caso Timerman. Me refiero al señor Timerman, Héctor Timerman, que fue embajador argentino en los Estados Unidos. Él debió presentar sus cartas credenciales al presidente Bush en abril del 2007. Bush hijo, ¿no? Y vuelve, con esa presentación, vuelve nuevamente a confirmarse lo que ya debió ser una certeza. Ahora ya no se trata de lo que expresa un funcionario de segunda línea, sino lo que escribe con su puño y letra el propio presidente de los Estados Unidos, en una carta de agradecimiento por el obsequio del libro Prisionero sin nombre, celda sin número, que le había obsequiado Timerman en el momento de presentar sus cartas credenciales. ¿Qué escribió el presidente Bush, hijo? Elogio al gobierno por los pasos que está ahora tomando para juzgar a numerosos oficiales que fueron previamente perdonados por abusos de derechos humanos. Esto fue publicado por Infobae
el 10 de abril del 2007. Es decir, gobernaban la Argentina los Kirchner. Elogio al gobierno de Kirchner, tendría que ser. Es el mismo Kirchner que le tocó la pierna, el muslo, cuando estaban sentados en el Salón Oval, por no sé qué razones y qué estarían hablando, en esa brevísima entrevista que le concedió el presidente Bush por media hora, y que se hizo entre gallos y medianoche. Es el mismo presidente y es el mismo, a ese gobierno es que elogia. Es decir, que la persecución, y esa siempre fue, no es el motivo, pero también están varios artículos escritos, que la persecución a los militares que se irrumpió a partir del gobierno de Néstor Kirchner, y se anularon las leyes de obediencia debida, y la otra era, bueno, no recuerdo, eran las dos leyes que hasta ese momento impedían que el enjuiciamiento bajara a la masa de los oficiales subalternos que habían cumplido órdenes en la guerra antisubversiva. Se anuló una jurisprudencia existente. Punto final, la otra ley, obediencia debida y punto final. Se anuló con la mayoría abrumadora de ambos partidos mayoritarios, los radicales y los peronistas, de los dos, juntos. Amplísima mayoría. No sé si fue unánime. No sé si no fue unánime. No me acuerdo. A ese gobierno es que se refiere el presidente Bush. Es decir, sabía a quiénes estaba juzgando. Sabía que esos oficiales fueron previamente perdonados por abuso de derechos humanos. No fueron perdonados, se hizo unas leyes en las cuales se excluía del enjuiciamiento a los que recibieron órdenes, nada más. Por eso se llama del punto final o de obediencia debida. Eso se anularon totalmente y se anuló toda la jurisprudencia que la Corte Suprema hasta ese momento había sostenido para no enjuiciar a los oficiales de menor jerarquía y en las cuales no estaba comprometido o no estaba probado fehacientemente su responsabilidad en hechos de violación de derechos humanos. Esta actitud de Bush, pasamos a la siguiente, a la número 14, es coherente con los objetivos y políticas de los que realmente controlan al imperio norteamericano. Tendría que estar resaltada acá la palabra controlan, porque alguien puede creer, sí, seguramente debe haber millones, no es que la mayoría no. Estados Unidos es un imperio conquistado. Yo me olvidé de remitirlo a un trabajo que hice, ese sí se puede bajar del blog de Patria Argentina, que se llama El Imperio Conquistado. Y me refiero, fue publicado también alrededor del 2010, 2011. Y Estados Unidos es un imperio controlado, ¿no? ¿O usted cree que lo gobierna el Congreso? Como lo escuché días pasados al coronel McGregor, que ya tantas veces he citado en este año respecto a su comentario al desarrollo de la guerra contra Ucrania. Y él ahí
dijo, ¿cuál es el problema en Estados Unidos? Que no se pueda modificar la situación de ceguera que hay y de terminar una vez por toda esta guerra, que es un horror lo que está pasando. Y él habló de los donors. Donors, en inglés son los donantes, son los aportantes a las campañas de los senadores y diputados al Congreso de Estados Unidos. Esos son los donors, los grandes multimillonarios, las grandes empresas, las grandes multinacionales que financian la política y la democracia. Esos son los que gobiernan. Bueno, no me quiero extender más. De ahí la lógica de la logia masónica judía B'nai B'rith, cuando premia al juez Carlos Rosansky, que presidió el Tribunal número 1 de La Plata, que juzgó y condenó al comisario Miguel Echecolás y al padre Christian von Bernig por su responsabilidad en el genocidio perpetrado por la última dictadura militar. Esto sale por la Agencia de Noticias Judías el 10 de diciembre del 2007. Está en Patria Argentina número 241 de enero del 2008. Bueno, esta es la realidad, señores, concretas con que nos encontramos. Y les presento por último uno de los casos concretos de la persecución, el orgullo de la persecución a las Fuerzas Armadas. Ustedes ven acá un recorte del diario del 18 de diciembre del 2010. No le puse el diario, no me acuerdo en qué momento, si era La Prensa o La Nación. Me parece que era La Nación. Está en el diario Patria Argentina, porque esto lo saqué en el diario Patria Argentina, donde Estados Unidos repatria o expulsa, porque estaba refugiado ahí, un presunto represor de la dictadura, Juan Miguel Menéndez, alias Nelson, y abajo dice orgullo, si ustedes los llegan a ver, orgullo, pero se los voy a leer textualmente porque está entre comillas. La embajadora de los Estados Unidos en Buenos Aires, Vilma Martínez, dijo que su gobierno, entre comillas, está orgulloso de poder asistir al gobierno de la Argentina para llevar ante la justicia a presuntos violadores de los derechos humanos. Cierra comillas. Es decir, no es el gobierno soviético o el gobierno ruso, que para muchos sigue siendo comunista. No es el gobierno ruso que dijo esto. No es el gobierno cubano. Más hubiéramos querido que lo diga el gobierno cubano. No, no son ellos. Es el gobierno norteamericano. Bueno, vamos a dar algunas conclusiones parciales sobre esto rápidamente. Claro, esto requiere mucho más tiempo, pero no es posible hacerlo esto en más tiempo porque la gente no tiene, según me dicen, la capacidad ni el agrado de ver más allá de 1 hora y 10, 45 minutos, 1 hora y cuarto como máximo. Entonces voy a hacer todo lo posible. La primera, la derrota, desarme, desmovilización, humillación y persecución política jurídica de las Fuerzas Armadas fue el objetivo estratégico de los conquistadores, con la ayuda de los cipayos argentinos de izquierda,
es decir, del izquierdo progresismo, y de derecha, liberal masónico, para quebrar de una vez y para siempre la capacidad de resistencia espiritual del pueblo argentino, debilitar al mínimo su poder nacional y dejar inerme al país, ya sea para su desintegración territorial o su sometimiento como mero territorio productivo, sin soberanía, sin identidad, sin independencia, apenas con gobiernos títeres y anodinos, simples gerenciadores y tributarios a través del pago de la deuda externa, de las órdenes del poder mundial o de la plutocracia internacional. Ese es el objetivo ideológico y geopolítico y estratégico que está detrás de eso. Algunos se extrañarán que diga que eso también está avalado por el izquierdo progresismo. Sí, señores, pero a lo mejor eso no tengo las pruebas fehacientes, concretas. Yo les aseguro que en el ambiente sensato, de sensatez, de análisis correcto, se aprecia que la mayoría de los movimientos izquierdistas en Argentina están cooptados por servicios de inteligencia extranjeros, especialmente por agencias de inteligencia norteamericanos. Por eso sigue funcionando. Y sigue funcionando como un ejército que se moviliza con un silbato. Tocan el pito, tocan el silbato y salen. Tocan el otro silbato y entran, vuelven a su casa. Porque eso está aceitado por el dinero de los servicios de inteligencia. Ah, ¿son organizaciones de izquierda? Sí, son muy marxistas, sí. Sí. Pero trabajan para los norteamericanos o para el imperio. ¿Qué le vamos a hacer? Esa es la realidad. Y el que no quiere creer eso, se equivoca en hacer análisis estúpidos. La política de los derechos humanos es una política del poder mundial y los Estados Unidos en su función de policía universal, es el responsable de hacerla cumplir sin interesarle las motivaciones que provocaron su violación e inclusive las violaciones que en su condición imperial está llevando a cabo en varias partes del mundo. En esa época, en el momento que se hicieron y posteriores, que hice estas conclusiones, Estados Unidos ya había ocupado Irak, Afganistán. Y dígame, ¿qué fueron los abusos y violaciones de los derechos humanos en la base naval de Guantánamo, en la plena isla cubana? ¿Qué se hizo de eso? ¿Qué se hizo de toda la fotografía? ¿Qué fueron? ¿No existió eso? Que yo publiqué, obtenida de publicaciones norteamericanas, no precisamente soviéticas. Prisioneros, montañas de prisioneros desnudos apilonados en las prisiones de Irak, en el Medio Oriente. ¿Qué se hizo de eso? ¿Quién violó eso? ¿Qué ejército era el que custodiaba esas cárceles? Era el ejército norteamericano. Ellos no aplicaron política de derechos humanos. Evidentemente, eso lo sabe todo el mundo. Lo único que no lo sabemos es acá. La izquierda nuestra no se enteró de eso. La izquierda cubana tampoco, a pesar que lo tienen a tiro de pistola. No saben nada.
Seguir batiendo el parche de la dialéctica comunismo-anticomunismo que alimentó la Guerra Fría carece de seriedad y revela o una extrema necedad o una gran ignorancia de la realidad histórica política. Y eso, señores, hasta hoy está presente. Eso no se enajenó, no se fue, y son argentinos los que principalmente sostienen eso. La idea de que el señor Kirchner es un feroz dirigente comunista y que su objetivo es imponer una tiranía marxista en el país es simplemente absurda, estúpida. Estúpida. Nunca fue comunista, nunca hizo una defensa de ningún subversivo, nunca sacó nada en favor de los derechos humanos mientras no fue presidente, porque ni siquiera de intendente ni gobernador intendente de Río Gallegos y gobernador de Santa Cruz hizo nada. Nada. ¿Me entienden? Nada. Ni él ni su esposa. Sin lugar, esto fue escrito en el 2007, 2008 en adelante. No es escrito ahora. Sin lugar a dudas, para Patria Argentina, los Estados Unidos y las potencias subordinadas al imperio, mal que le pese a muchos, son aliados objetivos de las organizaciones de derechos humanos. Y las organizaciones, al reverso, por carácter transitivo, las organizaciones de derechos humanos son aliadas objetivas del imperio anglo-norteamericano israelí o del gobierno de los Estados Unidos y de Inglaterra y del Estado de Israel, si no le gusta eso del imperio. Es así, señores. Son aliados objetivos, dicen lo mismo. Saquen las argumentaciones del Departamento de Estado de Londres y de otros países occidentales. Compárenla con lo que dicen los izquierdos progresistas acá y se van a dar cuenta. Son los mismos argumentos de derechos humanos. Pasamos al otro. Entonces, tales como las Madres de Plaza de Mayo, esas organizaciones de derechos humanistas, las abuelas, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, hijos y cualquier otro tipo de grupo o movimiento con similar finalidad política e ideológica, particularmente el izquierdo progresismo castrochavista. Ellos, todo ese conglomerado de organizaciones, así como el gobierno que nos gobierna desde 1983, los gobiernos que hubo, es coherente con el doble pensar y el doble discurso propio de George Orwell, del libro 1984, del imperio y del poder mundial. Que las Madres de Plaza de Mayo sean aliadas de los norteamericanos y al mismo tiempo aparezcan patrocinando un acto de Chávez en contra de Bush en pleno Buenos Aires el próximo viernes, todos ellos despotrican contra el imperialismo norteamericano por izquierda, pero cobran o hacen negocios con ellos por derecha. Miren cuántos años hace de esto. Nadie se dio por aludido, nadie registró, nadie creyó. Yo nunca tuve una objeción, ni tampoco nadie me vino a plantear una duda o me vino a que les pida que le explique o en qué fundamentaba estas afirmaciones. El señor Kirchner
no odia ni sobreactúa respecto a las Fuerzas Armadas y a la política de los derechos humanos. Como ustedes se dan cuenta, está redactado en el presente, porque esto tiene más de 15 años. Simplemente como buen gerente estaría cumpliendo un pacto con el poder mundial o con un grupo muy poderoso dentro del poder mundial para mantenerse en el poder. Kirchner, que practica, pasamos a la siguiente, desde el inicio de su gestión, el doble pensar y el doble discurso, termina obedeciendo siempre al imperio y a sus agentes y a través de este al poder mundial. El caso argentino es paradigmático en cuanto a modelo de autodestrucción inducido. Desde el derrocamiento de Perón en 1955, el país se despeñó en un conflicto interno permanente, en falsas contradicciones dialécticas que se renovaban sistemáticamente y por turnos entre los diversos sectores sociales, pero que siempre tuvo como protagonista estable a las Fuerzas Armadas. Estas culminaron siendo absolutamente derrotadas en el conflicto de Malvinas, condición necesaria e indispensable para que la explotación de esa victoria no la hiciera la Inglaterra triunfante, sino la perversa combinación democracia, derechos humanos, el binomio democracia y derechos humanos. A través de esa democracia y derechos humanos es que se hizo la persecución que no se hizo militarmente después de la Guerra de Malvinas, como parte de un conflicto interno que incluyera el genocidio. Sí, porque tenía que incluir el genocidio, así nadie puede hablar y se puede sancionar una ley contra el negacionismo del genocidio. Hemos copiado todo. La socialdemocracia en estos liberales y en estos pseudo-socialistas se ha instalado a plena máquina, con pleno derecho, en plenitud, como si este fuera realmente un país realmente comunista. Es comunista disfrazado de liberal, disfrazado de democrático, disfrazado de derecho humanista. Así es, señores, discúlpenme que me haya exaltado, pero es un tema que me saca, ¿no? Me saca un poco y, bueno, uno es humano y también a veces se extravía en el control de sus emociones. Pero esta es la última síntesis que les presento. En este homenaje vil que hacen dos presidentes, el presidente norteamericano Obama y el presidente Mauricio Macri, argentino. Por un lado, el presidente norteamericano, simultáneamente junto con el presidente Macri de Argentina, tirando flores al río en homenaje a los famosos desaparecidos. El presidente Obama no hay otro motivo en la Argentina más importante que no sea este. Evidentemente, para Macri debe ser lo mismo. De lo contrario, le hubiera dicho, no, le invito a hacer un homenaje al general San Martín, o a otro general, o a otro prócer, o a otro presidente. No, tuvieron que hacer esto. Un homenaje es coherente. No, yo los felicito, Obama, son coherentes. Por supuesto, desprecio al señor Macri,
porque él recitaba y se hizo creer que era en su momento que podía solucionar definitivamente esta grieta, especialmente que afecta duramente a la familia militar. No le entraron balas. Son del doble pensar, del doble discurso, tienen un doble discurso. No se les puede creer nada. Por eso esta foto, que vale millones en credulidad, efectivamente, lo hicieron por convencimiento. Macri no, lo debe haber hecho por servil, pero Obama lo hizo por convencimiento. No tengo dudas. Él es uno de los instrumentadores de esa política de derechos humanos. Venía después de un viaje en Cuba, había participado junto con, creo que con el Papa Francisco. Bueno, señores, esto es muy triste tener que estar hablando de esto otra vez, después de 40 años. Hubo miles de presos en las cárceles, de militares y de todas las fuerzas de seguridad y policiales. Hay miles de muertos en esa situación de preso perpetuo. Es cierto, hay algunos que están en su domicilio, están presos. Y contra eso ha ido la venganza. Una venganza generada ¿por quién? ¿Por la Unión Soviética? No es por la Unión Soviética. ¿Por Cuba? Que yo vea, creo que no. Al menos públicamente no he encontrado un solo documento ni nadie ha publicado nada. ¿Por quién entonces? Por Estados Unidos, que es el que patrocina esta socialdemocracia encubierta en nombre del liberalismo o del libertarismo que está tan de moda estos últimos tiempos. Y la legión de millones de argentinos con espíritu y alma cipaya, porque tenemos que reconocer, esto es así porque hay millones de argentinos que tienen un alma cipaya. ¿Qué le vamos a hacer? Así se dio la historia, así evolucionó la Argentina, de una vuelta de obligado al servilismo dependiente. Por ahora dependiente, pero es probable que de esta situación gravísima, la más grave de la historia argentina en la que hoy, 2023, 6 de septiembre nos encontramos. La peor situación. De esto salga una desintegración territorial, política, o una guerra civil como quieren algunos, y alientan todos los días, todas las noches, repitiendo y repitiendo. Y no hay nadie que pueda solucionar humanamente esto. Por eso les recuerdo lo que había dicho en el video anterior sobre la predicción o la profecía, si ustedes quieren darle mayor alcance, del padre Membiel en su lecho de muerte, 2 días antes de morir. La Argentina no tiene solución humana, ninguna solución humana. ¿Cómo lo vio ese hombre? Y yo me congratulo de haber estado diciendo lo mismo los últimos años, por lo menos de hace 18 años, sin saber lo que el dictamen o la predicción que había en su momento expresado el padre Membiel. Porque tal vez por esas timideces de ser un poco exagerado uno se priva a verse de decir las cosas en oportunidad. Ya cuando las dices ya es tarde, ya otros operadores de la psicopolítica ya han
cubierto y han engañado a la población y todo este sometimiento psíquico, espiritual que tenemos, hace que la masa de la población se pierda en la nada. En la nada. Por eso, sin Cristo no hay solución. Sin Dios no hay solución. Por eso fue muy oportuno cuando nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio: sin mí nada podéis hacer. Bueno, muchísimas gracias, señores, y discúlpeme que me haya exaltado un poquito. Muy amable y muchas gracias.